A los- la clase anterior nosotros vimos hasta el artículo 11, es decir, hasta la denominada perdón, hasta lo establecido en el artículo 11, conocido como el delito de espionaje informático. En ese sentido, el día de hoy vamos a continuar con lo previsto en el artículo 12, referido a la falsificación de documentos. Como yo le señalé en la clase anterior, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos en el artículo 2 establece diversas definiciones y una de las definiciones que ella nos trae es qué considera ella un documento. Me voy a permitir leérselo. El artículo 2, literal E, dice que documento será todo registro incorporado en un sistema en forma escrita, video, audio o cualquier otro medio que contiene data o información acerca de un hecho o acto capaz de causar efecto jurídico. ¿Qué nos está queriendo decir la ley con esto? Bueno, para ella, documento será todo aquello que pueda contener un hecho o un acto capaces de causar efectos jurídicos, pero esto puede ser escrito, puede ser un video, puede ser audio o de cualquier otra manera y nos abre un panorama inmenso a lo que nosotros debemos considerar un documento. De allí que cuando nos vamos al artículo 12, referido a la falsificación de documentos, hay que entender el documento como lo señala la ley allá en su artículo 2, literal E, y no como nosotros estamos acostumbrados a considerar el documento. Sí, nosotros estamos acostumbrados a considerar que el documento va a ser algo escrito, algo que esté acá, algo que yo pueda percibir, pero nosotros con los avances tecnológicos sabemos que todo aquello que sea soportado en cualquier medio y que sea capaz de causar efectos jurídicos será considerado un documento. La ley nos dice, bueno, puede ser escrito, puede ser video, puede ser audio o cualquier otro medio siempre y cuando sea un acto o un hecho capaz de causar un efecto jurídico en el mundo real. Porque es importante que nosotros cuando incorporamos las tecnologías de la información, cuando nosotros comenzamos a incorporar todo esto en nuestro proceso, nos damos cuenta de que ya se han abierto las puertas en la mayoría de los procesos que nos permiten la notificación a través de redes sociales, es decir, a través de WhatsApp, nos permiten las notificaciones a través de un correo electrónico, se permiten las notificaciones como iniciaron vía telefónica, antes si vamos a las leyes viejas nos hablaban del telégrafo, pero ya nosotros actualmente estamos hablando de notificaciones a través de WhatsApp, estamos hablando de notificaciones a través de un correo electrónico, ¿sí? Entonces ya todo esto, como se lo explicó el doctor Amoni en el segundo módulo, cuando les hablo de los actos procesales y traerlos al mundo telemático, pues entonces nosotros tenemos que ampliar un poquito lo que vamos a considerar documentos para poder entender este tipo penal. No es un tipo penal complicado, pero el legislador nos ha establecido en él varios supuestos. El legislador en esta ley, como ustedes lo han venido observando desde la semana pasada que iniciamos su estudio, le encanta colocar cuatro, cinco, seis verbos en cada uno de los penales. Aquí nos vamos a conseguir que el artículo 12 nos dice quién, cualquier persona, no nos está hablando de un sujeto activo calificado, nos está diciendo cualquier persona. No tiene que tener una preparación específica, sencillamente me dice quién, a través de cualquier medio. Cree, ya estamos hablando de que va a crear un documento, modifique o elimine un documento, ese es el primer supuesto, que se encuentre incorporado en un sistema de tecnologías de información, va a tener una pena de 3 a 6 años. Y por supuesto una multa, hablamos ya de que esta ley establece penas corporales y penas pecuniarias. Y una multa de 300 a 600 unidades tributarias. Pero el legislador un poco más allá dice, bueno, también puede suceder que se cree, modifique o elimine algún dato contenido en el documento. En el primer supuesto me está hablando de crear totalmente un documento, de modificar totalmente el documento o eliminar el documento. En el segundo supuesto me dice, bueno, puedes crear, modificar o eliminar
algún dato de un documento que ya está incorporado a un sistema. Y ya el documento existía en ese sistema y se alteró el documento. Sea que se haya creado algo dentro de ese documento, se haya modificado o se haya eliminado totalmente algunos datos de ese documento. Va más allá el legislador y dice, o incorpore a dicho sistema un documento inexistente. Ya no estamos hablando de crear un documento o datos dentro del documento. Me está diciendo que un documento que no existía en la realidad lo vamos a incorporar al sistema. Era lo que no tiene nada que ver con esa situación que se está manejando. La pena para ellos es la misma, de 3 a 6 años de prisión y de 300 a 600 unidades tributarias. Sin embargo, como la mayoría de los tipos penales, pues tiene unas agravantes específicas. Me dice, bueno, se aumentará de un tercio a la mitad de la pena y se realiza con el fin de obtener un beneficio para sí o para otro. Es decir, lo hice con la intención de obtener un beneficio. Ese beneficio puede ser económico, ese beneficio puede ser favorecer a la otra persona. Y luego me dice también, bueno, también puede haber un aumento de la mitad a los 2 tercios si del hecho resultara el perjuicio para otra persona. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo específico de este tipo penal? Cuando nosotros estamos hablando de la migración a un sistema totalmente telemático, a llevar nuestro proceso en un sistema telemático, nosotros estamos hablando de mantener un expediente digitalizado. Expediente compuesto de actos procesales que van a ser documentos. ¿Qué sucede? Imagínense una de las tantas audiencias telemáticas que podríamos haber tenido dentro de ese proceso, aunado a los diversos actos procesales que han sido recogidos a través de actas, que pudo haber sido grabado, que pudo haber audio, lo que sea, está soportado dentro de ese sistema de ese tribunal. Porque recuérdense que en principio el que va a soportar toda esta información va a ser el Tribunal Supremo de Justicia a través del Poder Judicial, van a crear. Todo esto ya está, eso está en proceso, ya como nos ha señalado la magistrada Michelle en múltiples oportunidades, ellos están trabajando constantemente para lograr esto. Bueno, imaginémonos ese escenario, estamos con nuestro proceso telemático y se recogió el acta de una audiencia donde se dejó constancia de todo lo que había sucedido, se grabó la audiencia, pues estamos hablando de poder digitalizar todo esto y tener el soporte físico de lo que se escribió, pero también el soporte digital de lo que se pudo haber grabado en video o audio, dependiendo las condiciones. Imagínense que eso está en nuestro sistema soportado. Alguna persona, puede ser del tribunal, puede ser un tercero que tuvo acceso a través de hacer el acceso indebido a través de un hacker o de cualquier otra manera, ingrese a ese sistema y logre modificar, crear o eliminar partes de eso. Imagínense lo interesante de que nosotros tengamos un caso donde efectivamente en esa audiencia se dilucidó algo que fue sumamente importante, quedó recogido de manera de videográfica o de video, pero además quedó recogido también en un acta y que esta persona tenga la capacidad de ingresar y lograr modificar tanto lo que sucedió, lo que quedó grabado en el video, como lo que está soportado en, evidentemente, esta persona que ingrese lo va a hacer con una finalidad, es decir, vamos a conseguirnos que generalmente este tipo penal, que debe ser intencional, que es doloso, que no está permitida su forma culposa, es totalmente intencional, lo haga con un interés. Ese interés puede ser procurarse un beneficio, puede ser que la persona trabaja en el tribunal, le dieron unas dádivas para que esa persona accediera y modificara lo que estaba contenido en ese expediente, ese acto procesal en específico, donde se pudo haber escuchado a uno de los testigos y señaló ciertas cosas sumamente interesantes para que el juez pueda decidir. Evidentemente estaríamos en presencia de esa falsificación de documentos, pero no la falsificación de documentos que nosotros conocemos allá del Código Penal, ese forjamiento, sino que estaríamos en este donde el legislador nos da 3 opciones. Creas, modificas o eliminas un documento que ya existe. Creas, modificas o eliminas datos de ese documento o incorporas a dicho sistema un documento inexistente. ¿Entendió lo que se quiere transmitir en cuanto a poder analizar este tipo penal desde el punto de vista de lo que el legislador, al momento de la creación de la ley especial contra delitos informáticos, consideró un documento?
Entonces ya no solamente nos vamos a circunscribir a que se alteró un acta que constaba en el expediente digital, sino que podría ser la grabación de la audiencia, podría ser incluso un audio, pónganse que como la semana pasada fallaba mi cámara, eh, era imposible trabajar con ella, bueno, quitamos la imagen y solo nos escuchamos. Entonces, imagínense lo interesante de este tipo delictual y lo importante de poder ubicarnos en qué se debe considerar un documento según lo establecido en esta ley. ¿Tienen alguna pregunta o alguna aportación sobre este tipo penal o lo que vimos la semana pasada? Quedo atenta, tienen unos minutos para informarme, si no, continúa. Es que no me la cambia, no me cambia la lámina. Cosas de la tecnología. Bueno, sí, estoy mirando, no tenemos todavía preguntas allí. Entonces, bueno, gracias, Francisco. Vamos a continuar. Y la señal está excelente, porque estoy en la Escuela Nacional de la Defensa Pública. No en mi casa, aquí la señal es muy buena, gracias a Dios. Bueno, continuemos entonces. Hasta el delito anterior, es decir, hasta la falsificación de documentos, nosotros podemos hablar de tipos delictuales que pueden ser aplicados tanto a lo que es la conformación de ese expediente digital como incluso la audiencia telemática. Ahora bien, estos tres tipos delictuales que vamos a ver ahorita, referidos a la privacidad de las personas y de las comunicaciones, se aplican en preferencia a la audiencia telemática. Y ya ubiquémonos en un tribunal, que estaríamos de pronto con un sistema así como su. Nosotros sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia está trabajando en implementar su sistema, de tener mayor seguridad en cuanto a la realización de esas audiencias por esta vía. Pues imagínense que ya estamos en ese escenario, ya tenemos nuestro propio sistema, ya el tribunal tiene configurado su sistema o está utilizando uno bastante seguro y no como cuando iniciamos con las audiencias telemáticas, cuando lo que usábamos era WhatsApp, lo hacíamos a través de nuestros teléfonos o se utilizaba Zoom, incluso, pero ya pasaba cierto tiempo y se nos caían las videollamadas. También utilizamos en una oportunidad Google Meet, pero bueno, tratamos de utilizar las plataformas existentes para poder empezar a implementar esto. Les estoy hablando en tiempo de pandemia. Cuando nosotros entramos en ese momento de pandemia, pues el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de la emergencia que existía, la Fiscalía no se paró. El Tribunal Supremo de Justicia trató de que la justicia continuara, entonces, bueno, vamos a tratar de aplicar las tecnologías de la información. Unas salas ya tenían algún avance, como la sala de casación penal, y bueno, se pudieron realizar algunas audiencias allí, igual la sala de casación civil realizamos y social, realizamos audiencias de exequatur a través de vías telemáticas. Yo me encontraba en el Ministerio Público desde algo así bonito como esto, ubicados, los magistrados estaban unos en el tribunal, otros en su casa, dependiendo la organización que tuviesen en el momento, y bueno, la persona solicitante del exequatur estaba conectada desde su vivienda o su oficina, si era el abogado que representaba en este caso al solicitante, de cualquiera de las formas, pero que era lo interesante de eso, que nosotros tratamos de hacer esa primera audiencia, recuerdo que fue con Google Meet, fue horrible, mi imagen quedó congelada allí y ellos me escuchaban, pero solo veían que mi cara no se movía. O sea, bueno, si me escuchan no hay problema, yo continúo, pero se perdía un poco lo que se quiere lograr con esto, que haya algo de inmediación, si se quiere, de que se pueda de alguna manera percibir eh, lo que se quiere transmitir en ese tipo de audiencia. Posteriormente, el Tribunal Supremo habilitó una sala, dijo, bueno, vamos a hacerlo en nuestra sala, los que puedan trasladarse vengan. Hubo muchas cosas que trataron de implementarse para poder realizar las audiencias. Teníamos en el Ministerio Público una sala telemática que se hizo muy pequeñita para los expertos con los que cuenta el Ministerio Público, que ellos pudieran declarar desde allí y no tener que trasladarse a los tribunales para evitar los contagios de COVID, para evitar toda esta situación. Y eso pues conllevó a que de alguna manera nosotros necesitamos implementar este sistema. Necesitamos que este sistema tenga seguridad, porque ¿qué pasaba?
Acuérdense, por ejemplo, como están aquí en Zoom, lo que les comparte Carlos es un link, pero en principio ese link debería ser solo para las personas que están inscritas en el diplomado. Pero eso no quita de que de pronto uno de ustedes le mande el link a un amigo y el amigo se conecte. Y como nosotros estamos en vivo, no tenemos cómo controlar quiénes son esas personas que se están vinculando, imagínense que eso pasa en una. Entonces eso es sumamente delicado. Son circunstancias que se manejaron esa oportunidad y que mira, ya eso obedece a la seguridad que debe haber en una audiencia. En una oportunidad se planteaba, bueno, pero es que las audiencias de juicio son públicas, sí, pero aunque la audiencia de juicio sea pública, tienes un juez, tienes un secretario, tienes un alguacil en el tribunal y que van a estar pendientes de quiénes son las personas que ingresan a la sala, quiénes van a estar allí y poder controlar. Imagínense la realización de una audiencia por vía telemática y que de pronto empiece una distorsión de lo que se está escuchando, pues obviamente el juez va a perder parte de la declaración del testigo. O sea, se presentaron muchísimas situaciones que hay que buscar controlar y hay que buscar tener seguridad de lo que se está manejando. En esas audiencias, evidentemente, podía declarar alguna persona y la información que esa persona estaba dando se supone que al principio era solo para los que estábamos allí. Podíamos hablar de audiencias privadas o de audiencias públicas, pero era solo para las personas que estaban allí. Entonces, imagínense la posibilidad de que otra persona ingrese a esa reunión, extraiga la información y la divulgue. Eso se consideran delitos contra la privacidad de las personas y de las cosas. Esta ley especial, ustedes saben, es una ley del año 2001, está vigente todavía, que posiblemente pronto sea modificada. Esperemos que se tomen en consideración muchas de las cosas o de las aportaciones que se han realizado a través del Tribunal Supremo de Justicia, de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, de la Escuela Nacional de la Magistratura, incluso de la Escuela Nacional de Fiscales, del Ministerio Público, para poder tener mayor seguridad en cuanto a telemática. Ahora bien, veamos el primero de estos tipos delictuales. Está previsto en el artículo 20 de la ley especial. Este tipo delictual se denomina violación de la privacidad o la data o información de carácter personal. ¿Qué quiso regular acá el legislador en su oportunidad? Mira, la información, ya nosotros lo sabemos, el que tiene la información tiene, pero además de eso hay información que es privada, que es mía, que es propia. Entonces, circunscribamos o llevémonos a este tipo delictual a ese sistema de administración de justicia, a ese proceso telemático. Entonces, nos dice el legislador, toda persona, estamos hablando igual, un sujeto activo, simple, no necesita ser calificado, no tiene que ser un funcionario público, no tiene que tener ciertas condiciones. Cualquier persona. Ahí creo que hay una pregunta. Mm, Daisy Sandoval. Dice, doctora, saludos. Hoy leí un mensaje, la persona decía que si había delito, si habían usado su correo y habían leído su mensaje. No expreso hackeo, eso puede ocurrir por una vía distinta al hackeo o al acceso permitido. Me llamó la atención. Bueno, Daisy, cuando nosotros vimos el artículo 6 de la ley especial denominado acceso indebido, se nos hablaba de la posibilidad de que la persona ingresara al sistema, accediera a la información y no necesariamente teníamos que hablar de un sistema protegido. Ahora bien, la mayoría de los correos electrónicos, todos nosotros a nuestros correos electrónicos le colocamos claves, porque lo exige la aplicación, la red social, lo que estemos utilizando nos exige que tengamos una clave. Ahora bien, puede ser que esa persona le haya prestado su clave a alguien en algún momento y esta persona excediéndose de eso haya visto eso. Pero también puede suceder que muchas veces le pasa a las personas que abren su correo en cualquier cyber, que abren su correo en cualquier computadora y no se percatan si cerraron o no el correo electrónico al momento de retirarse. Entonces su correo queda allí. Cualquier persona que ingrese a ese computador de pronto se le abre el correo, empieza a trabajar, ve, ya va, ¿qué es esto que tengo acá? Y puede ver mensajes de esa persona que lo haya leído, no necesariamente significa que haya hackeado el sistema de la persona. Ahora, ¿estaríamos en presencia del acceso indebido? A mi criterio, sí. ¿Por qué? Porque el legislador nos habla de acceder a esa información. Ojo, siempre tiene que haber una intención. La persona accedió a, bueno, vio que el correo estaba abierto, pero se puso a revisar, a ver qué veo aquí en el correo de esta persona.
No es lo mismo que yo ingrese al computador, por ejemplo, acá de la Defensa Pública, y vea que está abierto el correo de ellos. Yo tengo que cerrarlo porque yo no voy a hacer nada con el correo de ellos. O de pronto llega un mensaje, ay, lo ve uno por el rabito del ojo, ay, llega un mensaje, pero entonces me voy a meter a revisar, a verificar, pues evidentemente va a aparecer que se abrió el mensaje. Todo va a depender de la intencionalidad que tenía la persona al momento de esa situación. Es difícil demostrarlo dentro de un proceso, ya cuando veamos la parte de la investigación, pues hay ciertas condiciones que deben aplicar para que podamos determinar la intencionalidad de haber visto o no ese mensaje. Espero que eso te haya ayudado un poco con la pregunta. Eh, Ahorita vamos bien. Entonces, bueno, seguimos. Creo que era la única pregunta que teníamos. Perdón. Sigamos entonces. ¿Qué señala el legislador en el artículo 20 de la ley especial? Nos habla de que toda persona, igual sujeto activo simple, que intencionalmente, recuerden que en esta ley hay un solo tipo culposo, todos los demás son intencionales. Intencionalmente se apodere, utilice, modifique o elimine de cualquier medio, por cualquier medio, sin el consentimiento de su dueño. Esto es sumamente importante. La data o información personales de otro, o sobre las cuales el otro tenga un interés legítimo, que estén soportadas en un sistema de tecnologías de información. Ya nosotros sabemos que tiene que estar incorporado a un sistema o a un computador. Pero el legislador, pues, lo recalcó aquí en este tipo delictual. Que utilice tecnologías de información y nos establece una pena de 2 a 6 años. Estamos hablando de un delito menos grave, igual la pena no es muy alta, y una multa de 200 a 600 unidades tributarias. Es interesante de este tipo delictual. Nos habla de diversos verbos, es decir, diversas conductas que se deben realizar. Se apoderó de la información de manera intencional, sin el consentimiento de su dueño. Es decir, que si se llega a determinar que efectivamente el apoderamiento de la información se dio con el consentimiento del dueño, pues ya no tenemos tipo. El dueño lo autorizó, le permitió apoderarse de esa información. El segundo supuesto me dice, o la segunda conducta, utilice. ¿Utilice qué? La data o información contenida en un computador o en un sistema que utilice tecnología de información sin el consentimiento del dueño. Sí, ahí vienen muchas circunstancias que se pueden presentar, porque generalmente, como yo les decía la vez pasada, nosotros somos muy confiados con nuestra información, somos muy confiados con nuestro correo electrónico. No, bueno, sí, métete un momentico ahí en el correo electrónico, Carlos, hazme el favor, métete en mi correo y por favor pásame tal cosa que dejé ahí que se me olvidó. Carlos entró, buscó lo que yo le mandé y de pronto le dio curiosidad a ver qué otra cosa había ahí. Y de pronto dijo, ay, pero ¿qué hace ella con esto? Que vamos a borrarle todo esto de aquí. Yo nunca lo autoricé, él sí lo autoricé que ingresara, pero no lo autoricé que borrara. ¿Ven la diferencia? Entonces estamos hablando de que modifique o elimine la información que esté allí. Eso es sumamente importante. Pero además nos dice el legislador, bueno, la data que sea mía o sobre la cual yo tenga un interés legítimo. O sea, yo tengo que demostrar que esa información que estaba allí, aunque no me pertenecía, yo tenía un interés sobre ella. Eso es lo que nosotros vamos a llevar al proceso telemático. Aquí hay unos aportes y una pregunta. Vamos a leer lo que nos dice Isamar. Si una persona, aprovechándose de la confianza, logra entrar en la cuenta bancaria desde el computador personal de la amiga y realiza varias transferencias de la cuenta de ella a su cuenta personal en días diferentes, es delito porque la amiga no dio su consentimiento. Bueno, sí, efectivamente es uno de los delitos económicos previstos en esta ley. Esto no vimos acá porque no aplica al derecho procesal telemático como tal, pero evidentemente es un delito. ¿Qué sucede? Ella le permitió acceder a su cuenta, me imagino, o en algún momento, aunque ahí sí es delicado, porque por más que yo te diga, bueno, no, mira, entra de mi teléfono ahí al Banco de Venezuela, tú vas a entrar es con tus claves y la mía no va a aparecer directa, a menos que yo, por lo menos en mi caso, que coloque el dedito o no permite, por lo menos en mi teléfono, que sea directa el acceso a los bancos. Pero puede ser que en algún momento ella le pidió el favor de que ingresara a su cuenta, le dio sus datos de acceso y bueno, la amiga vio que esta tenía mucho dinero allí y dijo, bueno, esta no se va a dar cuenta si yo voy sacando, poco a poco no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Evidentemente eso es un delito, ¿sí? Pero es uno de los delitos denominados económicos que están acá.
que atentan el derecho a la propiedad. Luego me dice, aporte, buenas tardes, Charles. Hola, Charles, ¿cómo estás? Hay que tener presente que el desarrollo del delito de acceso indebido está la acción conocida como ataque de fuerza bruta, vulnerando la contraseña e ingresando sin nuestro consentimiento. Lo otro sería un ataque por ingeniería social o perfil falso. Evidentemente, el legislador habla de cualquier forma con la que tú accedas a esa información que está allí. Cuando tú dices, bueno, el ataque o fuerza bruta, le di, lo rompí, lo dañé o logré acceder a ese sistema, pues, adivinando las claves, ¿no? Lo que pasa es que Emi siempre coloca la misma clave, ya ellos saben que yo manejo siempre los mismos números, o es el nombre de la gata, o es el nombre del sobrino, o sea, siempre van a ser los mismos datos. Y empieza la gente a hacer esas combinaciones hasta que llega a la que era. ¿Sí? Bueno, gracias por los aportes y por la intervención. Vamos a continuar entonces. ¿Qué más nos dice el legislador en referencia a este tipo delictual? Primero, como le señalaba hace rato, nos habla de varias conductas que se deben desarrollar. Apodero, utilizo, modifico o elimino. ¿Pero qué voy a eliminar? Voy a eliminar información o data contenida en un sistema. Y esa información o data no es mía, es de un tercero. O que un tercero tenga un interés legítimo sobre esa información. Me apodero, utilizo, modifico o elimino cualquiera de esas cuatro conductas con intención esa información o esa data que estaba allí contenida sin el consentimiento del dueño. Eso es importante porque va a ser un requisito de procedibilidad al momento de realizar la investigación y que el fiscal del Ministerio Público pueda calificar este tipo delictual. Es un delito menos grave, la pena es de 2 a 6 años. Igual que el resto de los tipos delictuales de esta ley, pues tiene circunstancias agravantes. Dice, bueno, se aumentará de un tercio a la mitad y como consecuencia de los hechos anteriores, es decir, de haberme apoderado, utilizado, modificado o eliminado la información contenida en ese sistema, esa data, se le produjo un daño al titular, al dueño de esa información o al que tiene un interés legítimo en esa información, pues la pena se aumentará de un tercio a la mitad. Una circunstancia agravante específica. Está diciendo, bueno, la persona llegó, se metió a mi correo, imagínense que se haya metido a mi correo y la persona empezó a borrarme todo lo que me llega de Farmatodo, de Gama. No es información que a mí de alguna u otra manera me pueda afectar, a menos que yo esté esperando que Farmatodo me avise de que hay ofertas de tal cosa para ir a comprar. Y bueno, que Farmatodo siempre me manda el correo, ahorita no me lo mandó, ¿qué pasó? Pero imagínense que eso, el spam, las informaciones que siempre está llegando allí, entonces me borraron esa información, no me preocupa, no me afecta, no me causa un perjuicio. Pero no quiere decir que no se haya cometido el tipo delictual. Es la diferencia. Solo que no va a haber la circunstancia agravante. Tenemos otra intervención por acá. Faustino nos dice, cordial saludo, doctora, por favor, ¿puede explicar el modus operandi de los links o plataformas falsas de bancos que emplean los hackers para estafar a las personas con promociones engañosas? El modus operandi te lo podría explicar mejor un informático que yo. Pero ¿qué sucede? Generalmente, cuando nos lanzan una oferta o vemos algo muy bonito, ay, mira, el Banco de Venezuela, vamos a poner ejemplo el Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela está ofreciendo que usted ingrese a través de este link y a través de ese ingreso pues va a entrar a un sorteo donde le van a dar cierta cantidad de dinero. Porque te tienen que hacer algo atractivo. Generalmente, ¿qué hacen ellos? Usan en el link cosas que se parezcan a lo que tú automáticamente ves cada vez que ingresas a tu banco. ¿Sí? Entonces, ese link que se parece, o el que yo sigo, porque bueno, me llegó a través de un correo del banco, yo lo sigo porque ahí me dice que me meta. Y yo me meto. Me va a redireccionar, porque detrás de eso si hay una persona especializada, una persona que sabe, esto me va a direccionar a otro tipo de páginas que se van a parecer a lo que yo estoy, a lo que yo espero ver del Banco de Venezuela y yo voy a darles mi información. Te pongo un ejemplo, hace unos cuantos años atrás, por ahí en el 2016 o 17, hubo una situación con el Banco Provincial. Hablo del Banco Provincial porque en esa oportunidad empezaron a llegarles correos a las personas que teníamos cuentas en ese banco y nos decía que teníamos que meternos en ese link, acceder a esa pestaña, a ese link que nos mandaban y dar nuestra información porque ellos la necesitaban para actualizar
Mucha gente, cuando seguías el link, te abría una página idéntica a la del Banco Provincial. Era una cosa que tú decías, bueno, es la misma plantilla, era la misma plantilla del Banco Provincial. Había unas diferencias por acá arriba, en el HTTPS que uno nunca mira, había una diferencia por ahí, pero uno no está acostumbrado a eso. Tú ves la página y tú automáticamente ves los colores y dices, este es mi banco. Y te metías. Al dar tu información, listo, ahí se acababa. ¿Qué generalmente utilizan ellos? Cosas que se parezcan, que visualmente se parezcan. Eh, Ahorita, bueno, los bancos a raíz de todas estas situaciones que se fueron realizando, pues empezaron a mandarte corrección, entonces nunca te vamos a pedir tus datos personales. Después de eso te decían, mira, ojo, por lo menos Banesco lo hace, este es mi link, mira que tenga el candadito, que sea de este color, todo para tratar de que la gente no caiga en ese modo operandi. ¿Qué es lo que hace? Tú ingresas, ves la página que es idéntica a tu banco y tú le das tu información, porque es tu banco, tú estás entrando ahí, quieres saber qué es lo que el banco te está ofreciendo. Y resulta que después de eso, ay, mira, se cayó, como siempre, este banco no me abre, no logro entrar, y después te sacaron todo lo que había. Entonces son situaciones donde siempre detrás de eso va a haber alguien que sepa de estos sistemas, sepa de manejar y sepa de disfrazar. Disfrazar que cuando yo meto que yo voy a seguir el link. Es mentira que yo me voy a salir de mi correo y voy a ir a la página que yo tengo guardada de Banesco. No, yo voy a seguir ese link porque ahí dice que pinche el link y yo le voy a dar. Porque yo estoy confiando de que eso me lo está mandando mi banco. Muchas veces hay personas que sí son muy detallistas, otros no lo somos. Y vemos, ah, no, mira, sí, me lo mandó el banco. Ay, me están pidiendo tal cosa. Y voy. Es sumamente delicado eso. Nosotros generalmente, en esos casos de phishing, como se llaman, damos nuestra información. Ellos nos engañan visualmente porque no tenemos el detalle. Por eso les digo a algunas personas, hay otras personas que sí tienen el detalle, mira, pero ¿cómo te puedes meter? Mira, esa no es la misma vez que siempre usaban esto, y uno que, bueno, yo lo veo, lo veo verde con los colores de siempre, o sea, no tengo por qué dudar si es una vez. Pero bueno, puede suscitarse, puede suceder. ¿Qué es lo interesante de esto? Que siempre te va a redireccionar. Solamente que uno, ay, como siempre se tarda un poco en entrar, no le vas a prestar mucha atención. Generalmente las plantillas que utilizan son similares a las del banco. Y hay unos que incluso el detalle es tan idéntico que tú caes. Ay, mira todo. Logran tener incluso la misma pestaña donde va, te pide hasta lo mismo, diga si este computador es de confianza, o sea, y los bancos han tratado de implementar muchísimas medidas de seguridad. Yo hace poco abrí una cuenta en Banca Amiga y de verdad que es horrible para ingresar. Tiene demasiada seguridad. Es decir, entras con tu cédula, después te pide el usuario, después te dice que identifiques una imagen, después te pide otra cosa, después te manda un mensaje al celular y si no al celular al correo. Entonces, es una cosa que, oye, quiero ingresar rápido, como ingreso a mi otro banco que pongo el dedito e ingreso. No, ellos no funcionan así. Ellos tienen mucha seguridad. Y eso precisamente es para evitar esas situaciones, evitar que la gente caiga y que la gente entregue su información. Entonces, ¿qué hacías tú después de que ya no tenías el dinero en la cuenta? Te ibas al banco a reclamar y el banco decía, pero es que la información la entregó. Usted fue el que llenó, usted fue el que dio esa información. Indiscutiblemente, cuando se presentan estos casos, porque casos contra la propiedad son los más comunes que llegan al Ministerio Público, incluso todo ha tenido como distintos momentos, un tiempo que eran con las tarjetas, ¿se acuerdan? Que era esta cosa donde metían la tarjeta y lograban clonar tu tarjeta, sacaban una con la información tuya, tú te ibas tranquilo, ya pagué, no pasó nada, y cuando llegas a tu casa te habían volado todo el dinero de la tarjeta de crédito o de tu tarjeta de débito, porque ellos agarraban tu información. Incluso, recuerdo yo en ese tiempo, los bancos empezaron con no des tu información, es decir, no des tu clave, que ellos te den el aparatito y tú le das. Pero uno por tranquilidad, ay, toma, y hasta le pasa la cédula y no me importa.
Es una forma en que captaban a través de estos equipos la información de tu tarjeta y posteriormente pues, te sacaban todo el dinero. Pasó también con los cajeros electrónicos. La gente iba, metía su tarjeta, ay, pero ¿por qué no entra? Siempre había una persona atrás y que, lo ayudo. La persona atrás era el que captaba la información y posteriormente, pues, te sacaban todo. Eso pasó con Provincial, recuerdo que tuvimos un caso provincial en el que estaba en San Bernardino, pasó mucho con el cajero, incluso le colocaron un aparato allí que la gente metía la tarjeta y ese aparato lo que hacía era clonar la información y la gente nunca podía sacar el dinero. Hasta que, bueno, ya va, ¿qué pasa? Porque la gente se está quejando mucho de que fui a este cajero específico. Y pues siempre había una persona atrás de que lo ayudo. Mire, la información, señora, dejó abierto aquí cierre. Y entonces la gente se devolvía, ay, dejé abierto y volvía a meter la clave. Y captaban la información de la persona. Hay que ser sumamente cuidadosos con eso. Nosotros hasta que no les pasa a uno de que le sacan el dinero de la cuenta o le sacan todo lo de la tarjeta de crédito, pues las personas tienden a, ay, bueno, eso le pasa a otro, a mí no me va a pasar. Pero hay que ser cuidadosos con la información. La información es nuestra. O sea, hay que tener mucho cuidado a quién se la compartimos. Los bancos últimamente tienen eso. Yo no te estoy pidiendo tu información, no te la pido de ninguna manera. Si tú quieres actualizar datos, ven al banco o entra a la página del banco. Después de pasar no sé cuántas claves de seguridad y cosas que te van a mandar, es que tú vas a poder actualizar tu información. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso. Ahorita leí por ahí que había una situación con el Banco de Venezuela, parece que le está apareciendo a la gente más dinero del que tenía, no sé. Ahí como que pasó algo, entonces bueno, están investigando a ver qué sucede. Pero eso es sumamente delicado, afectando los sistemas donde está contenida nuestra información. A ver, Francisco nos dice, hoy día pienso que es mucho mejor mantener los software originales a fin de evitar páginas maliciosas. ¿Será un mito o realidad? Mira, hay una situación sumamente delicada con eso, Francisco. Evidentemente, ideal sería que todos pudiéramos tener nuestros software originales. La cuestión es costoso que lo puedas mantener. El que lo pueda hacer, hágalo. Tenga sus software originales. Pero ¿qué pasa? Generalmente, cuando tú estás buscando una información en la web, tú te metes, por ejemplo, me pasó hoy, Tribunal Supremo de Justicia. Le doy Tribunal Supremo de Justicia desde uno de los buscadores que tengo en mi computadora porque le tengo Opera, le tengo Microsoft no sé qué, le tengo Mozilla, le tengo el otro, bueno, se me ocurrió meterme con Chrome y cuando voy me decía, no puede acceder a este sitio. Y yo, que me decía, porque las personas pueden acceder a esa información. Y yo, ay, sí, vete para el sitio, quiero entrar. Y me abrió una cosa toda loca, me mandó por un casino y yo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Si yo estoy entrando al Tribunal Supremo de Justicia. Me salgo de allí, cierro todo eso, vuelvo a intentarlo con otro de los buscadores y ya automáticamente me salía ese casino. Yo no sé nada de tecnología. Empecé a llamar a mi sobrino, que tiene 17 años. Lo desperté, le dije, por favor, mira lo que me está saliendo. ¿Y hasta cuándo te he dicho que tienes que tener cuidado? Bueno, el regaño, no sé qué le hizo a la perola, pero me empezó a entrar al Tribunal Supremo de Justicia, directo, directo, o sea, ¿qué le salió, qué se le puso ahí? No lo sé. Él me decía, pero yo te he dicho, pero si yo puse TSJ y vi que decía TSJ y le di fue a ese, y él, pero cuando te salga esto, se viene el regaño informático que yo no entendí, y yo, ok, no lo voy a hacer. Pero ya sé que cuando me vuelva a pasar lo voy a volver a llamar. Pero son situaciones en las que muchas veces no manejamos eso. Pero imagínate una página oficial, porque para mí, una página oficial, yo una Suprema Justicia, yo no estoy metiendo otra cosa. Entonces él me decía, no, pero es que eso, mira, se te pegó malware, un firmware, un no sé qué carrizo. Y yo, pues yo no sé qué es eso. Dijo, quíteselo para que yo pueda meterlo. Pero son muchas situaciones. Ahora decir que sea el software o que mira, es la red por la que yo navego, porque entonces él me decía, usa este navegador y no el otro. Y yo, bueno, mira, el que sea. Ya hay páginas, por lo menos el CENIAC solamente me abre con Mozilla. Entonces ya yo sé que es con ese. Pero son muchísimas situaciones que hay que ser sumamente cuidadosos. Él me explicaba, mi sobrino de 17 años, que le gusta esto de la tecnología, me explicaba lo de sitios a los que uno ingresa a veces para, ay, sigues una información y te metes y sigues y sigues y sigues. Y dice, bueno, eso va dejando, según una huella, y después cuando te quieres meter en otra cosa, te va a traer ese casino, te va a traer unas comiquitas que me salían y yo le decía, pero ¿qué es esto que me está saliendo aquí? ¿Y a dónde te metiste? Yo solo metí Tribunal Supremo de Justicia, pero son situaciones. Entonces es sumamente delicado. Él me decía, hay que hacerle una limpieza a la computadora, hay que hacerle yo no sé qué, hay que activarle los malware, los firmware.
Yo no sé cómo se llama eso, pero él me habló de todo lo que había que hacerle al computador. Y bueno, se lo haré para que no vuelva a caer en eso. Pero son muchísimas situaciones. A su cuñada le hicieron un pago móvil del banco exterior y ella no tiene pago móvil activo. Yo creo que debería ir al banco de ella y preguntar, no vaya a ser que se lo hayan activado. No sé. A ver, Juan me dice, fue un método de legalización de legitimación de capitales. Se hacían depósitos de cuentas disfrazadas, pero como que el sistema del banco fue una equivocación del hacker, se mostró la cantidad, luego los clientes se desesperaron y sacaron la plata. Bueno, si ahí pasó algo que, bueno, todavía estamos esperando la explicación oficial. Pues, en la situación que se presentó en el Banco de Venezuela, nos dice Jessica, ¿qué pasa cuando las personas hacen disfrute del mismo sin pensar de dónde proviene ese dinero? ¿Tiene consecuencias judiciales? Sí, tiene consecuencias judiciales porque estamos hablando de un enriquecimiento sin causa. O sea, tú sabes que ese dinero no es tuyo, no lo estabas esperando, no es un pago que te hicieron, no es que alguien te debió una plata. Que como dice el compañero arriba, Juan, se equivocó el hacker y le mandó plata a todo el mundo. De pronto no le pagaron lo que él quería y dijo, bueno, reparto toda esta plata entre toda esta gente. Y los pobres incautos llegaron, vamos a usar el dinero. Y ahora le deben al banco. El banco pues tiene que soportar a la persona que le hayan sacado ese dinero. Y esta persona pues le va a quedar debiendo al banco. Por eso hay que ser delicado. Cuando cae plata ahí, empiecen a preguntar quién me debía, quién me depositó, llamen a papá o mamá, mira, usted me dio un plata. O a la hermana, en mi caso a mis hermanos, mira, me dio un plata. Que me digan, no, estás loca. Pero es delicado, o sea, hay que ser cuidadosos con eso. Porque puede ser un error, puede ser el hacker que se volvió loco y dijo, bueno, yo voy a repartir plata dentro de esta gente, pero después eso se va a verificar porque todas las instituciones bancarias, de seguro, todos los organismos cuentan con su parte de tecnología, con su dirección de tecnología o de informática o como se llame, el departamento, la coordinación, como sea, y ellos van a estar pendientes, pues, precisamente de atajar esos ataques y esas situaciones que se puedan presentar. Eh, la alcaldía de Keywood fue saqueado el patrimonio y hay una investigación por la sustracción de dinero, caso reciente de una. Evidentemente, Juan se tiene que investigar, tiene que saber qué pasó allí, cómo se ingresó a ese sistema, desde dónde ingresaron al sistema, pues una investigación sumamente interesante, es una investigación muy bonita, pero tienes que hacerlo pues acompañada en este caso sí de expertos en esa área, sean los del 6CPC o incluso los del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una división de análisis de sistemas de tecnología de información, nosotros la llamamos DASTI, que tiene una gente muy preparada en esa área y pues nos ayuda muchísimo en ese tipo de investigación. También pues con la Dirección de Delitos Informáticos del 6CPC, que también tiene unas personas bastante preparadas en cuanto a ese tipo de investigación. Es interesante de esto, ya lo veremos de pronto en la próxima clase, en la parte cuando hablemos de cómo se hace una investigación en estos tipos delictivos. María nos dice, pero el Banco de Venezuela también ha sacado dinero, transfieren de una cuenta a otra y lo que hacen los gerentes es decir, que vayan al 6CPC. Bueno, eso es un tema, María, es un tema con el Banco de Venezuela, con esos movimientos, pero la recomendación siempre ha sido denuncia, que te quede la denuncia ante el 6CPC, igual haz la reclamación al banco, porque hubo un movimiento del banco, y pues, como tú dices, el banco tiene que tener cierta responsabilidad de por lo menos hacer una investigación interna y verificar desde el punto de vista informático o digitalizado qué sucedió, ¿sí? Pero sí, el banco tiene que hacer ese tipo de investigación. Nos dice María Esther, si hubo enriquecimiento sin causa, pues evidentemente. Nos dice Jessica, sí, precisamente eso pensé, que el hacker extrajo el dinero y utilizó las cuentas. Luego nos dice, toda persona, aún sin conocer de la ley, debe tener certeza de que ese dinero, si no es suyo, le pertenece a otra persona. Ningún banco se queda dinero, pues evidentemente. Estamos hablando de esa situación de que si te cae un dinero allí, tú no sabes si alguien te debía, si alguien te pagó, porque puede ser que una persona te debe hace un año y ahorita es que te estás pagando. Y si es consciente, bueno, te va a pagar a dólar actual, en teoría. Pero que es importante de eso, ser precavidos si esas situaciones se están suscitando, porque así como te llegó dinero, te pueden sacar dinero.
Como dijo uno de ustedes, pues le pasó a otra persona. Buenas tardes, los bancos suelen hacer eso para que los hechos sean más difíciles de investigar por el gran volumen de personas y operaciones. Pues sí, muchos bancos se han visto afectados, Indira, y efectivamente es una forma de distraer hacia dónde se van a dirigir las investigaciones, porque imagínate entonces el experto cazando dónde cayó todo ese dinero para poder devolverlo y ver primero de dónde salió, dónde cayó, y por supuesto se va a hacer un cúmulo de personas que van a resultar lesionadas por esa situación, tanto el que recibió el dinero como a la persona que se le dio. Quedó claro entonces lo referente a la violación de la privacidad de la data de información de carácter personal. ¿Tienen alguna pregunta en referencia a este tipo delictual? Bueno, Carely, tienes que denunciar ante el CICPC. Cuando ellos hagan la investigación a través de delitos informáticos, van a verificar de dónde se dio el acceso a la cuenta, si el acceso se pudo haber dado desde el banco, es decir, IP del banco o IP de afuera, y poder verificar de dónde se produjo el acceso a esa cuenta y de dónde se extrajo. Todo eso es una investigación que conlleva tiempo, pero se puede realizar. Pero es importante que denuncie. Importante que denuncie y que las denuncias estén allí. Evidentemente ellos tienen responsabilidad porque lo que se está vulnerando es el sistema de ellos, que se tiene que verificar en la investigación, que va a ser el órgano auxiliar de investigación, puede ser el 6CPC o, como yo les decía, DASTI del Ministerio Público, van a verificar es de dónde se ingresó a esa cuenta, si el ingreso fue a través de un teléfono celular, si el ingreso fue a través de un computador, eso es lo primero que se va a determinar, de dónde se produjo el ingreso. Mira, el ingreso se produjo en un computador, bueno, ¿dónde está ubicado el computador? Se le pide la información a CanTV o a la empresa que preste el servicio de Internet para poder verificar dónde está ese computador, desde dónde se conectó. Y por supuesto, eso es una investigación que conlleva tiempo porque es ir buscando toda esa información que te va a llegar. Tienes que analizar con el experto, mira, ahora de este IP, vamos a ver en ese IP qué equipos estaban conectados en esta fecha que había a esa hora en que se produjeron los hechos. Es decir, es algo que lleva un tiempo investigar, pero que es sumamente interesante. Nos dice Juan, doctora, para el tema de la clase, buenísimo que volvamos al tema de la clase, te puedes falsificar documentos de prueba. Tengo conocimiento desde hace tiempo de cómo un abogado, por estrategias de defensa, usaba el programa Paint de la computadora si lograba pasar la prueba documental dentro de un expediente, pero debemos estar alertas por conocimiento a la hora de valorar el documento por experto. Bueno, Juan, en base es que va a depender, porque ella puede usar el sistema Paint, le puede quedar muy bonito, puede usar tipo Photoshop, ya hablemos de documento digitalizado, hablemos ya del documento como nos lo señala la ley, y ella podrá utilizar todo eso, pero como tú dices, eso debería ir acompañado de un peritaje en caso de que se dude de esa prueba como tal que se está trayendo. Es decir, eso que yo estoy trayendo acá está verificado, está certificado. Si estamos hablando de una investigación penal, el fiscal del Ministerio Público está obligado a hacer esas solicitudes a los órganos que efectivamente eh, emitieron ese tipo de documentación. ¿Sí? También se le puede hacer un peritaje grafotécnico para determinar en caso de que sea de esa manera, es decir, podría dudarse proceso civil se podría hablar de la tacha, incluso, mira, yo tacho este documento porque me parece que no. Es decir, hay los mecanismos dentro de los distintos procesos que se pueden utilizar. Evidentemente, con los avances de la tecnología, está arriba el que se pueda alterar o falsificar documentos, lo que hablábamos hace rato, es decir, información. Imagínense ahorita con estos sistemas de tecnología de información, con el uso de la inteligencia artificial, que la gente pueda alterar videos, que la gente pueda colocar a personas que no estaban en ese video y que lo haga tan parecido que, oye, va a implementar la duda. Tendría que hacer una valoración de ese video, descomponerlo en fotogramas, verificar que no fue editado, ¿sí?
todo un proceso, todo un peritaje que se tendría que hacer para determinar si esa prueba efectivamente existe o no, si es falsificada, si es un forjamiento, sí, es sumamente delicado. Ahora, más delicado es que como abogados nos prestemos para eso, estamos dentro de nuestro ejercicio profesional, porque una de las cosas a lo que nosotros nos debemos a la ética dentro del desarrollo de nuestra labor como abogados. Por eso es que como abogados, seamos defensores públicos o privados, seamos fiscales del Ministerio Público, incluso como jueces, nosotros somos abogados. Tenemos que tener un sentido de ética profesional en cuanto al ejercicio de nuestra profesión. Pero bueno, de todo en la viña del Señor. Y es importante que si eso se llega a determinar, esa es una persona, primero que está cometiendo delitos, porque eso es un delito, el falsificar elementos dentro de un expediente. Evidentemente, cuando nosotros hablábamos hace rato de acá del artículo 12, la falsificación de documentos, hablábamos de nuestro expediente digital, puede ser que eso que se está alterando allí sea una prueba. Utilizando Paint o cualquier otro sistema, porque ahorita existen mil aplicaciones que tú puedes utilizar, que si Canva, que si esto, que si aquello, lo que sea, para poder crear o crear un documento y incorporarlo a ese expediente digital. Entonces, imagínense lo delicado. Entonces, hay que ser cuidadosos con el ejercicio profesional. Si se duda de algún documento que haya sido traído más en digital, eh, que puede ser escrito, que puede ser audiovisual, que de cualquier forma, tal como lo establece el legislador en esta ley, pues ser sumamente cuidadosos y si dudamos de la procedencia de él, porque lo trajo la persona, pero ya va, un control sobre traer esa prueba al proceso. De todas maneras, en el módulo 3 lo van a ver a continuación, culminando este módulo conmigo, el profesor Horta les podrá explicar un poco más cómo se toma la prueba en estos sistemas digitales. Y así ustedes podrán preguntarle, mira, ¿qué hacemos con este caso? Evidentemente, esa abogada está utilizando Paint para alterar escritos, lo que ustedes llamamos pruebas. Dentro de ese proceso, pues está cometiendo delito. Delito de forjamiento, código penal, también podemos meterle este de aquí. Tenemos posibilidades de irse contra esa persona, pero evidentemente, si dentro de ese proceso no se señala eso, no se ataca, si estamos en un proceso civil a través de la tacha, si estamos en un proceso penal, oye, vamos a hacerle otro peritaje a eso, porque está raro. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos y verificar de dónde están viniendo esas pruebas. Acuérdense que aunque la prueba es constitucional, tiene una naturaleza constitucional, debe ser controlada por las partes. Las partes pueden controlar la prueba. Yo promuevo, se hace la discusión de las partes para ver si la prueba es admitida o no. Si es en el proceso penal, nosotros lo hacemos en una audiencia preliminar y si es en el proceso civil, se hace al momento de que la parte tiene acceso a esa prueba y puede oponerse a que ella sea admitida o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante verificar? Continuemos entonces. Otro de los tipos delictuales que vamos a ver el día de hoy está contenido en el artículo 21, artículo 21, es la violación de la privacidad de las comunicaciones. Ese artículo igual me habla de una persona, un sujeto activo indeterminado, no tiene que ser calificado, no tiene que tener unas consideraciones especiales, pero aquí dice que mediante el uso de las tecnologías de información, ya me está diciendo que esta persona debe por lo menos saber utilizar las tecnologías de información, acceda, capture, intercepte, que tiene muchísimas conductas, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine. Imagínense, aquí se mencionó el legislador uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos. Casi le gana al artículo aquel de allá de la droga que tiene 16 verbos. Bueno, este tiene 8. El legislador nos habla de todas estas conductas que se pueden realizar. La persona, mediante el uso de tecnología de información, accedió, capturó, interceptó, interfirió, reprodujo, modificó o desvió o eliminó. Ajá, pero ¿qué eliminó? Dice, cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena. Y aquí nos estamos refiriendo a
la información, la comunicación. Estamos hablando de la posibilidad de borrar de WhatsApp, de correos electrónicos, de cualquier medio de comunicación que haya habido entre esas personas. Mensaje de datos, señal de transmisión. No, no se quedó congelada ahí. Lamentablemente, por error, borré la lámina 21. Ahorita me estoy dando cuenta que no está, pero fue porque yo la eliminé. No, porque salta el 22, o sea, 20 a 22. O sea, fui yo cuando te pasé la información, debí haber eliminado la 22. Fue un error mío. De todas maneras, yo lo arreglo y se lo mando a Carlos para que les haga llegar las, por Telegram, creo que fue que dijimos que le vamos a enviar. Sí. Se les haga enviar las láminas con mi 21. Pero es el artículo 21 de la ley. Yo ahorita se los leo para que, pero tiene esos 8 verbos y dice que voy a eliminar cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena. La pena de prisión es de 2 a 6 años igualito y la multa es de 200 a 600 unidades tributarias. Este tipo penal no tiene agravantes específicos, creo que es uno de los pocos que no las tiene, pero que es importante. El legislador consideró que si se accedía, se capturaba, se interceptaba, se interfería, se reproducía, modificaba, desviaba o eliminaba cualquier mensaje de datos. Estamos hablando de comunicación entre dos personas, que puede ser a través de teléfonos celulares. Yo me comuniqué vía WhatsApp con alguien, le di una información, taca, 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 y sabes que nosotros tenemos la posibilidad de borrar la comunicación, ¿cierto? Nosotros tenemos posibilidades de borrar ciertos mensajes, pero yo lo estoy haciendo en mi WhatsApp, en mi teléfono, porque yo me comuniqué con Carlos y yo le escribí una cosa y decidí borrarla, porque después, bueno, puede ser que Carlos use sus mensajes en mi contra. Pero el legislador dice, mira, si tú accedes, capturas, interceptas, interfieres, reproduzcas, modificas, desvíes o elimines. Habla de comunicación, llamadas, mensajes, correos electrónicos, cualquier forma de comunicación entre las personas. Comunicaciones mías, mi derecho a comunicarme y mi derecho a la privacidad de esa comunicación. ¿Qué es interesante? Ah, ya ahí no los colocó Francisco. Gracias, Francisco. Ahí ya nos colocaron el artículo, ya no tengo que leerlo, léanlo allí. ¿Qué es interesante de este tipo delictual? Imagínense en la audiencia telemática. No estamos ya en nuestra audiencia telemática, así como estamos ahorita aquí conectados todos. Imagínense que alguna persona logre ingresar y capture la información de lo que nosotros estamos diciendo, la modifique, la elimine, porque nosotros lo que estamos haciendo ahorita nos estamos comunicando a través de Zoom, pero nos estamos comunicando, ¿cierto? Entonces, eso se quiso referir el legislador. Dijo, bueno, se modifique, se capture, se acceda a esa información, a esa comunicación. Pasa muchísimo en las investigaciones y es recurrente, lamentablemente, los teléfonos celulares. ¿Sí? Muchas veces yo voy a denunciar a mi pareja porque mi pareja fue grosero conmigo, porque mi pareja me tiene una violencia psicológica y entonces yo llevo las conversaciones que yo tuve con mi pareja, mira, aquí están mis conversaciones de WhatsApp con mi pareja para que por favor la fiscalía las tome en consideración y tome como prueba de, mira, las agresiones que él me da. Cuando se hace el trabajo, es decir, cuentan con unos equipos de tecnología sumamente interesantes, son unas cositas así todas raras. Uno coloca el celular, eso tiene un nombre, no me acuerdo ahorita el nombre, colocan el celular ellos y eso va extrayendo la información. Obviamente tú direccionas y dice que y recupera los mensajes. Entonces, esa conversación que yo tenía con mi pareja, donde él me insultaba y me decía de todo, pero que yo como una mata paloma nunca le dije nada, cuando se trae para la realidad, oye, eso era terrible, que ve allí. Entonces son situaciones sumamente delicadas. Se ve, ya Mariana sí sabe, SUF, exacto, ese práctico. Allá nosotros en el Ministerio Público lo tenemos, ahí se colocan los equipos, eso funciona muy interesante, me lo explicaron en varias oportunidades, pero bueno, mi mente tecnológica no es tan profunda, ni siquiera el nombre me acordaba, pero extrae información, extrae lo que necesito sacar de ese.
¿sí? Pero dentro, en el contexto de una investigación penal. Pero imagínense la persona que agarra el teléfono de su pareja y le saca fotos o screenshot a las conversaciones y se las manda. ¿Está cometiendo o no ese delito? ¿Puedo yo agarrar el teléfono de mi pareja y sacarle capturas a los mensajes que él pueda tener con otras personas, con otras mujeres o hombres, no sé, teniendo sus gustos? ¿Se considerará un delito o no se considera un delito? ¿Qué creen ustedes? ¿Estarían en ese supuesto o no? Es sumamente interesante porque cuando vemos lo que señala el legislador, él dice, toda persona que mediante el uso de tecnologías de información, como nos los colocó ahí Francisco, acceda, capture, intercepta, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión. ¿Ok? Nos está diciendo cualquier mensaje de datos o señal de transmisión. No me está dando condiciones especiales. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 600 unidades tributarias. No debería realizar esa acción aunque sea su pareja. Y hay mucha tela que cortar en esto. Y lo llevaba a esos ejemplos porque son los ejemplos que nos llegan bueno, que llegan constantemente al Ministerio Público, que llegan constantemente, mira, yo vengo a denunciar a mi pareja por esto, por aquello. Pero cuando nosotros vemos la configuración que quiso dar el legislador, ¿qué está protegiendo el legislador allí? La comunicación, la privacidad de la comunicación. Evidentemente, si yo estoy en una relación de pareja, marital, noviazgo, como lo llamen, va a depender de mi compromiso con la persona con la que estoy, el no tener ese tipo de conversaciones, ¿sí? De poder darle un frenazo a las cosas y decir, no, mira, ya, si otra persona me está escribiendo, yo tengo pareja, pero eso es madurez, eso es de cada uno de nosotros. Y por supuesto, el respeto hacia la pareja. Que evidentemente eso se pueda traer a un proceso y dilucidarse y manejarse como un delito, sí, sí, y es sumamente delicado. En una oportunidad, estando como fiscal 34 del área metropolitana de Caracas, tuvimos un caso así. Una pareja que se había separado, se había divorciado. Era un caso interesante porque, bueno, tenían estos teléfonos, los iPhone, y ese teléfono tú puedes compartir la información de ese teléfono con la tabla, o sea, con todo lo que sea de la misma marca. Entonces, bueno, el teléfono del señor era iPhone y había una tabla que era también de Apple. Esa tabla, él se la regaló a su hija de 4 años. La niña de 4 años un día jugando en la tabla, dándole a todo porque ellos no le tienen miedo a la tecnología. De pronto entró a una galería de fotos y vio lo que no tenía que ver. Evidentemente le informó a la mamá y bueno, eso se generó. Ellos estaban en pleno proceso de divorcio, de patria potestad por allá, y esa señora extrajo toda esa información de esa tabla y la llevó al proceso. El señor vino a denunciar a fiscalía y él tenía razón. Entonces ven las situaciones. Ella quiso demostrar que esa persona no tenía las condiciones para compartir la custodia con ella de la niña por, eran horrorosas esas fotos, por eso que había en su teléfono, pero a su vez, para ella traerlo al proceso, cometió un delito. Entonces, son situaciones en las que hay que ser sumamente cuidadosos con la comunicación ajena, la privacidad de las comunicaciones. Excelente tarde. ¿Cómo se promueve un video como medio de prueba? ¿En qué proceso? Aunque la prueba es una sola, va a depender de cada proceso. Si nosotros estamos en un proceso penal, que es mi fuerte, no te puedo dar mayor idea, se le hace un peritaje a ese video para determinar que no fue alterado, no fue editado, no proviene de inteligencia artificial, porque ahora hay que aplicarle eso también. Ahora hay que aplicarle eso también a los videos. Y si se determina la autenticidad, dependiendo qué quiero demostrar con ese video, se pueden hacer otro tipo de peritajes que se devienen de él. Por ejemplo, yo quiero llevar al proceso penal un video donde se ve una persona golpeando a otra y para demostrar las lesiones, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero la obtención del video. ¿De dónde se obtuvo ese video?
Hay cadena de custodia donde se obtuvo el video. No, bueno, es que el video fue grabado con el teléfono de Pedro Los Palotes. Bueno, Pedro Los Palotes tiene que traer su teléfono para que nosotros podamos sacar el video del teléfono. Y no que lo pasó a un pendrive, que después lo pasó a un computador, que después lo pasó por no sé dónde, que mire, lo mandó por WhatsApp. O sea, vamos a ver es de dónde se extrajo esa información porque tenemos que irnos al origen donde se tomó la información. Cadena de custodia, el teléfono de Pedro, a través del UFED o cualquier otro medio, sacamos el video de allí y se hace el análisis del video. Existen unos equipos maravillosos para hacer eso. No sé si la compañera que me dio ahorita el nombre del UFED sabrá el nombre de esos equipos, pero allá en el Ministerio Público parecen como unos microondas, una cosa así toda rara donde se mezcla la información. En esos equipos se analizan esos videos, se determina si el video fue editado o no fue editado, si a ese video se le adicionó algo, antes eso tenía otro nombre, o no. O sea, se hace todo un estudio sobre el video, se llega a determinar que el video nunca fue alterado, que el video es original. Y luego ese video, si yo quiero demostrar que la persona que estaba agrediendo al otro era Juan, ¿qué hago? Se separa en fotogramas y se solicita al Ministerio Público o al 6CPC, dependiendo el organismo con el que se va a trabajar, pero el Ministerio Público también lo tiene, se le solicita un análisis antropológico, antropométrico. Vamos a determinar si esta persona que se está señalando, Juan, es el mismo que está en el video. Y se hacen unas mediciones y se determina si es o no es la misma persona. Es un estudio que lo hace un antropólogo forense y se determina. Es interesante. Si el video está editado, ahí muere. No tenemos nada que hacer. Fue editado, fue alterado, no puede ser considerado una prueba. ¿Por qué? Porque no hay el principio de inmaculación de la prueba. Está alterada. Entonces, ¿qué es interesante de todo esto? Que va a depender de dónde obtuve el video, qué quiero demostrar en ese proceso con ese video. O yo quiero demostrar que Juan estaba ahí y que Juan fue el que golpeó. Ah, bueno, vamos a hacer entonces el peritaje para determinar que efectivamente fue Juan el que estaba allí. Sí, eso va a depender de lo que se necesite hacer con eso. De todas maneras, aprovechan al doctor Horta y le preguntan con mayor énfasis a él porque esa es su especialidad. Pruebas digitales. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, ya le contestamos a Tania, ¿qué pasa cuando es editado? Doctora, al enviar un tercero un audio conversación privada entre dos personas sin autorización, también se configura el delito. Depende, porque si tú eres una de las personas de la conversación, tú también tienes derecho a esa información. Entonces va a depender, ¿sí? Hay muchas circunstancias allí. Es delicado ya, pero es que era mi conversación con Carlos y yo se la mandé a María para que María viera que Carlos me está echando el perro. ¿Ves? Entonces, hay que ser delicados con la información. Los equipos de teléfono dejan una huella y dejan un registro, hora y tiempo, tipo, exacto, queda allí. Por eso es que es interesante saber de dónde se extrajo la información y tratar de irnos al origen de dónde se tomó ese video, ¿sí? Para poder obtener que ese video es fidedigno, esa prueba que va a llevar al proceso está inmaculada, está limpia. La pareja que mantenga una vida, nos dice Carlos, vida privada, es muy complejo, porque en principio la pareja mantiene una intimidad común. Bueno, lo que pasa, Carlos, es que es un tema sumamente delicado. Si tú te vas al Código Penal, tú te vas al artículo 481 del Código Penal, él establece unas condiciones de no punibilidad. Y esas condiciones de no punibilidad, por ejemplo, el hurto entre parejas no existe. El hecho de que mi pareja tome mi teléfono celular y me lo rompa, no en la cara, que lo rompa, le dé contra el piso, no es punible, porque así lo establece el 481. Estoy hablando de mi pareja, estamos casados. ¿Sí? Hay condiciones y son circunstancias de no punibilidad. Pero habría que ver si hay alguna interpretación de la Sala de Casación Penal que pueda llevarlo a esta ley. Yo no lo he visto, pero puede suceder. Entonces es sumamente interesante porque hay unas condiciones de no punibilidad en ciertos tipos delictuales que no tienen violencia. Yo les puse el ejemplo de que revienta el teléfono porque es un daño contra la propiedad, pero un hurto entre parejas, pues no hay esas condiciones de punibilidad. O sea, está prohibido por la ley aplicar la pena a alguno de los cónyuges, pero ciertas circunstancias. Entonces va a depender. No lo he visto aplicado a esta ley. Podría solicitarse, podría solicitarse. ¿Sí? Bueno, Isamar, esa pregunta está sumamente interesante.
En los casos de los niños, niñas, adolescentes, los padres pueden tener acceso a la información de los teléfonos de sus hijos. Acuérdate que cuando nosotros hablamos de niños, niñas, adolescentes, están sometidos a patria potestad, están sometidos a guarda y custodia, están sometidos a varias instituciones y esas instituciones nos obligan a proteger al niño, ¿sí? Entonces, dentro de esa protección, nosotros podríamos decir, hay que verificar qué tiene mi hijo en el teléfono, a qué está accediendo mi hijo al teléfono, controles parentales, muchas circunstancias que se pueden colocar allí y evidentemente no podríamos hablar de que el padre o la madre está incurriendo en el delito por verificar que tiene su hijo sometido a patria potestad, niño, niña, adolescente, en el teléfono. ¿Qué tipo de información estás compartiendo? ¿Con quiénes estás hablando? Sí, eso va aunado a la protección. Interés superior del niño, el desarrollo de la personalidad, todo esto va vinculado, pero el papá tiene una responsabilidad sobre lo que el niño, niña, adolescente, y pues va a depender ya de las edades. No es lo mismo controlar a un niño que a un adolescente, ¿sí? Por lo menos estos adolescentes ya de 17 años que, tía, me falta un mes para cumplir 18, o sea, ¿por qué me presionas? Esas cosas de que tienes tú en el teléfono, es como difícil, pero va a depender de la crianza, de ese deber de cuidado que tiene el padre y la madre con referencia a lo que el niño, niña o adolescente incluso hace. ¿Qué hace con el teléfono? ¿Con quiénes conversa? ¿Qué información manda? ¿Qué videos? ¿A qué páginas accede? Es decir, todo depende de los controles y por supuesto la confianza que tengas con tu adolescente o con tu hijo. Ya eso es un proceso de formación que vengas con ellos. Ahora bien, que tú agarres el teléfono, se lo revises, pues eso va a depender de las circunstancias que se puedan presentar. Decirte que hay ahí o no la comisión del delito va a depender. Pero el padre podría ampararse en su deber de cuidado, porque él tiene que cuidar a su hijo, tiene que saber qué está haciendo su hijo. Eso dentro de lo que es la institución de la patria potestad y los deberes que les exige a él eso. Y uno de esos es el cuidado del niño, niña, adolescente. Porque así como nos pasa a nosotros, que seguimos un link y pinchamos y terminamos dando nuestra información al banco, imagínense un niño, una niña o un adolescente que pinche eso y termine en páginas pornográficas o termine en otro tipo de contenido que no es lo mejor para su desarrollo. Entonces, va a depender dentro de ese deber de cuidado del padre. Mira, hay una delgada línea allí, pero que yo creo que podría preservar o superar el deber de cuidado. O sea, yo le di el celular con unas condiciones, él está sometido a ese régimen porque yo lo estoy criando de esa manera y le digo que no puede acceder a estas páginas, que no puede ver esto, que no puede ver aquello. O sea, hay muchas condiciones que los padres deben manejar con sus hijos. Mi hermana me decía mucho, o me dice todavía, ella tiene su hijo adolescente de 17 años que ahorita vive conmigo, y vivimos los tres, y me da mucha risa porque ella le llama la atención y él hace caso, o sea, es una cosa de que no es esos niños rezongones, o sea, dice, es que yo sé lo que crié, ella siempre me dice, antes de quererlos y amarlos hay que educarlos. Los hijos hay que educarlos, hay que enseñarlos a cuidarse y a cuidar a los demás. Y eso es sumamente importante. Entonces, va a depender de las circunstancias. Yo estoy viendo conductas extrañas de mi hijo, yo estoy viendo circunstancias que no son las mejores. Entonces, oye, vamos a verificar con quién te estás comunicando, qué estás haciendo, qué está pasando, porque los padres saben las conductas que los hijos puedan empezar a esos cambios de conducta. De pronto uno dice, ay, es que es la adolescencia. Sí, pero hay cambios de conducta distintos y evidentemente esa institución de la patria potestad te da muchísimas obligaciones, pero te da también ciertos deberes. Entonces es sumamente importante, ¿sí? Vamos entonces a continuar. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿cierto? Todavía tenemos tiempo. Buenísimo. Ahí me dice Yumi, excelente respuesta. La autoridad parental obliga a ejercer control y vigilancia sobre los bienes de los hijos, porque existe incluso una representación legal y una administración de los bienes de los hijos. La capacidad jurídica es progresiva y también está supeditada al propio interés superior, evidentemente. Lo dijiste mucho más bonito de lo que yo lo dije. Pero es eso, es que yo tengo que proteger a mi hijo y dentro de esa protección, pues efectivamente está esa autoridad parental. Los que saben del tema lo hablan más bonito. Bueno, continuemos entonces.
Vimos el artículo 21, violación de la privacidad de las comunicaciones. Ya estamos hablando de la comunicación como tal, que extraigan información de mi teléfono, que le hagan captures, ¿sí? Todo esto que puede conllevar un delito. Si nosotros lo llevamos a nuestro proceso telemático, ¿de qué estamos hablando acá? Audiencia. Estamos en una audiencia, imagínense una audiencia a través de Zoom que se está haciendo, porque bueno, todavía el TCJ no ha desarrollado su propio programa específico con ciberseguridad, y bueno, usamos Zoom, que no es que sea inseguro ni nada, pero puede tener acceso a cualquier persona a la que se le mande el link. Entonces, a cualquier persona que se le mande el link va a poder tener acceso a esa audiencia. Esa era una de las cosas que nosotros manifestábamos en la reunión con la magistrada, las últimas oportunidades que tuvimos reunión con ella, decía, una de las cosas primordiales de esos sistemas es prestar seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de resguardar y evitar que se cometan tipos delictuales. Entonces, imagínense esa audiencia, así como esto, estamos aquí en Zoom, y de pronto le vamos a pasar el link a uno de los testigos, y el testigo se lo pasa a otra persona para que, bueno, está pendiente ahí de cómo lo hice, qué fue lo que dije. Y esta persona se ponga a grabar y saque esa información. Sumamente. ¿Ve? Porque estamos hablando de la comunicación que hubo en esa audiencia. Esa información que la haya capturado, que la haya interceptado, la haya modificado, es suficiente para cometer el delito. Pero en el artículo 22, el legislador previó la revelación indebida de data o información de carácter personal. Ellos dos tipos delictuales, es decir, 20 y 21, que son la violación a la privacidad y la violación a la privacidad de las comunicaciones, él dijo muy bien, la persona llegó, se metió y violentó la privacidad de la data o de la información contenida en ese sistema, o la persona se metió y violentó la privacidad de las comunicaciones existentes. ¿Pero con qué fin? En el artículo 22, entonces nos habla de la revelación indebida. ¿Para qué capturé yo esa información? ¿Para qué yo me metí en ese computador y sustraje, modifiqué o alteré la información que estaba contenida en ese sistema? ¿Para qué yo me metí en el correo electrónico de Emi Rivero para sacar sus archivos? El artículo 22 nos dice, ¿quién? Cualquier persona, persona indeterminada, revele, difunda o ceda en todo o en parte los hechos descubiertos, las imágenes, el audio o en general la data o información obtenidas por alguno de los medios indicados en los artículos anteriores, violación de la privacidad de la data y violación de la privacidad de las comunicaciones, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 600 unidades tributarias. Entonces, ya aquí me está diciendo el legislador, mira, allá accediste, interferiste, capturaste, pero ¿con qué finalidad? Aquí está la finalidad. Con la finalidad de revelar, difundir o ceder. Este tipo delictual va en conjunto con aquello. Porque bueno, yo me metí en el teléfono, capturé la información, me la pasé al mío y después se la mandé a todo el mundo, porque todo el mundo viera de qué está hablando la gente. Entonces, ven lo interesante de estos tipos delictuales. Estamos hablando de una ley que tiene 24 años. Y ya el legislador tuvo la previsión de tomar en consideración esto. Oye, ¿qué se puede afectar? Si la gente violenta la privacidad de la información y la privacidad de las comunicaciones, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de revelarla, difundirla, cederla. Vayámonos a nuestro ejemplo de eh, audiencia telemática. Ese tercero al cual se le mandó el link, se lo mandó el testigo para que, bueno, me veas ahí qué tal lo hice. Grabe esa información, la capture y luego la difunda por redes. Imagínense lo delicado para ese testigo de lo que él está diciendo en un juicio, salga en redes sociales, un juicio que no está culminado, un juicio donde no hay una sentencia, y es un proceso que está abierto. Entonces, sumamente delicado la situación. Pero esto es lo que previó nuestro legislador, lo que está establecido en la norma y que nosotros vamos a aplicar a estos procesos telemáticos, sea en la conformación del expediente digital o en la audiencia telemática, si se comete
algún hecho que pueda circunscribirse a la comisión de alguno de estos delitos. ¿Tienen alguna pregunta en referencia a estos tres tipos delictuales que hemos hablado? Bueno, cuatro tipos delictuales que hemos hablado el día de hoy: la falsificación de documentos, la violación de la información o data, la violación de la privacidad de las comunicaciones y la revelación indebida de data o información de carácter personal. Quedo atenta si hay alguna pregunta. Si no, estaríamos culminando con esto y para la próxima semana veríamos la parte de la investigación, las circunstancias agravantes específicas de la ley y las penas accesorias. Entonces, quedo atenta a si tienen algún tipo, aquí me dice Carolyn, ¿podría dar un ejemplo de lo último, por favor? De la revelación, ¿te refieres a la revelación? Evidentemente, si nosotros lo llevamos a nuestro proceso telemático, estaríamos hablando, puede ser de la audiencia, estamos en plena audiencia, así por Zoom, y se le dio el link a un tercero. El tercero se metió, o incluso podría serlo una de las partes. No necesariamente tiene que ser un tercero, puede ser una de las partes, y graba al testigo lo que está diciendo y posteriormente lo difunde con la finalidad de el descrédito de ese testigo, agresiones a ese testigo incluso, por lo que se está manifestando en ese proceso. Entonces es sumamente delicado porque estamos hablando de la persona que accedió a la información, la capturó o lo que sea, con la finalidad de revelarla, difundirla o ceder. ¿Sí? Espero que te haya quedado claro con el ejemplo. La próxima clase, yo voy a tratar de venir otra vez para acá porque me gustó dictarla desde aquí. Si me ven. Vamos entonces a hablar de las circunstancias agravantes, de las penas accesorias que establece esta ley y, por supuesto, de cómo se realiza la investigación penal en estos tipos delictivos. Yo espero que los compañeros que se saben los nombres de los equipos pues me ayuden en la próxima clase con eso. Que tengan una muy feliz tarde y para mí fue un placer haber compartido con ustedes.